Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer desde el 3 al 7. ¿Listo? Mateo 5, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos leído tu palabra y venimos, Señor, delante de ti suplicando que obres en nuestras vidas, que santifiques a tu iglesia, que traigas arrepentimiento y fe a la vida de los amigos que nos visitan en esta mañana, que seas tú, Señor, edificándonos en tu palabra. Padre, no tomes en cuenta mis limitaciones, mis debilidades, sino que seas tú hablando a nuestras vidas hoy por amor de tu nombre, para la gloria y alabanza de tu santo nombre y bendición de tu iglesia. Muévete, Señor, en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, y seas tú, Señor, aplicando este mensaje a cada uno en particular, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ya hemos venido estudiando esta serie de enseñanzas sobre el Sermón del Monte, específicamente hablando las bienaventuranzas, pues hemos dejado claro y hemos repetido hasta el cansancio que estas bienaventuranzas no reflejan la disposición natural del hombre. Es decir, ninguna de estas bienaventuranzas surgen de un corazón que no se ha reconciliado con Dios. Es decir, el hombre en su estado natural, para él es imposible ser consciente de su pobreza espiritual, para él es imposible llorar por su pecado, para él es imposible ser manso y humilde de corazón, para él es imposible desear y anhelar la justicia de Dios en su vida, y por lo tanto es imposible mostrar verdadera misericordia. Porque como dijimos anteriormente, el concepto de misericordia que vemos afuera en el mundo y en muchas iglesias modernas es más buenismo que misericordia. Y dejamos claro en la predicación anterior que la misericordia y la justicia no se pueden divorciar. Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero también es un Dios justo, santo, que no tendrá por inocente al culpable. No se pueden divorciar. Entonces la mejor manera de definir la misericordia es mirando a Dios, viendo su carácter, y vemos cómo es Dios misericordioso, y así entendemos lo que es la verdadera misericordia. Entonces, lo que hemos visto también hasta el momento es que cada bienaventuranza se deriva o se desprende de la anterior, o se sostiene en la anterior, siendo el primer escalón la pobreza en espíritu. Todo inicia cuando Dios a través del Espíritu Santo obra en el corazón de un hombre y esta persona ve su pecado, se siente miserable, y a partir de allí todas estas virtudes comienzan a fluir en la vida de esta persona, hasta la que nos lleva a la que es el objetivo de nuestro estudio hoy, que es la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, el título del mensaje de hoy es las evidencias de la misericordia. Vamos a ver dos puntos. Primero, la base de la misericordia o el fundamento.
o cuál es la raíz de la misericordia en el creyente. En segundo lugar, vamos a hablar de las evidencias de la misericordia, porque la misericordia debe verse. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones o conclusiones prácticas. Entonces vamos a iniciar por el principio. En primer lugar, la base de la misericordia. La base de la misericordia divina no es lo que cada persona puede hacer por iniciativa propia. Es decir, nosotros sabemos por la palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado en las Escrituras, que uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, que es inmutable, todo lo contrario que lo que somos nosotros. Nosotros somos mutables. Hoy tenemos cierta edad, mañana vamos a tener otra. Cambiamos constantemente con el tiempo, nuestras células constantemente están muriendo, están reproduciéndose, nuestros tejidos, dentro de nosotros se llevan a cabo infinidad de procesos. Cambiamos no solamente físicamente, sino también mental y emocionalmente. Hoy pensamos algo, mañana pensamos diferente. Lo que para nosotros hoy era un absurdo, mañana es lo más normal. El hombre constantemente está sujeto al cambio. Como dijo Heráclito de Éfeso, uno no se baña 2 veces en el mismo río. Siempre las circunstancias cambian y el evento es totalmente diferente. Pero Dios no, Dios es inmutable. Lo que quiere decir es que Él no puede, no es que no cambie, Él no puede cambiar. No puede, porque si Él cambiara no sería Dios. Él no puede cambiar. Entonces lo que produce misericordia en Dios no es una acción externa del hombre. Cuando Dios ve al hombre en su miseria, o el hombre por sus buenas obras, o el hombre porque perdona, o el hombre porque tiene misericordia hacia otra persona, mueve el corazón de Dios y Dios dice, bueno, ahora que esta persona me ha afectado, ahora yo voy a tener misericordia para con él, ¿no? No es el hombre quien motiva la misericordia de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice la Biblia? Esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe. La gracia por definición no es nuestra, pero Pablo está diciendo, la fe tampoco es tuya. Esto no es tuyo, esto no depende de ti, es don de Dios. Y si de pronto a alguien no le queda claro, Pablo contundentemente dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria es para Dios, la salvación viene de Jehová. Entonces la misericordia no es motivada, la misericordia es uno de los atributos esenciales de Dios, es su naturaleza, es intrínseco, no es motivado. De manera que, ¿cuál es la base o el fundamento de la misericordia de Dios hacia el hombre? Bueno, dice la palabra del Señor en Salmo 116, versículo 5, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. La Biblia nos dice, Dios es misericordioso. Es su naturaleza, ser misericordioso. Extender su bondad es naturaleza divina. Entonces, el ejercicio de la misericordia de Dios no es movido por el hombre, sino que es un ejercicio de su voluntad soberana. Acá ya nos metemos en un tema de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios es misericordioso? Respuesta, porque Él así lo quiso. No hay nada ajeno, no hay nada externo que obligue a Dios a actuar de una forma u otra. Bueno, es que Dios es misericordioso porque yo me lo he ganado. O Dios es misericordioso porque Él tiene la obligación de serlo. Si Dios tiene alguna obligación o alguna deuda con alguien, entonces ese alguien es Dios. Y Jehová o Yahvé o Jesucristo no serían Dios. Dios sería yo, a quien el Creador le debe. Dios me debe a mí misericordia. Él está en deuda conmigo porque yo hice algo. No, es su misericordia soberana. Él la da a quien Él quiere. Lo dice Romanos 9:15. Y lo leíamos la semana pasada en el libro de Éxodo cuando Dios mostró su gloria a Moisés.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Suena a soberbia, ¿cierto? En los labios de un ser humano es soberbia, pero nuestro Dios es el Señor, el Rey, el Creador, dueño de todas las cosas, el perfecto. De manera que en Él no hay ninguna soberbia porque Él es digno. Nosotros no somos dignos. Él es único. No hay nadie como Él. Él demanda de sus criaturas inferiores. Es redundante, no, criatura inferior. Obviamente una criatura es inferior a su creador. Pero cuando nosotros demandamos de otras personas, estamos siendo egoístas porque somos iguales. Somos 8.000 millones de personas iguales en la tierra. Cuando yo demando atención para mí, entonces estoy siendo egoísta yo. Pero no hay nadie como Dios. Él es único. Por tanto, no hay egoísmo en Él. Él merece porque Él es superior a todas las cosas. Él dice, yo tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, yo a quien quiero le extiendo mi misericordia. En otras palabras, yo le doy misericordia al que yo quiera. Es mi problema. Pero Él es Dios, Él lo puede decir. Tampoco es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, porque volvemos a repetir, nada ajeno a Dios puede influir en Él. Si algo influye en Dios, si algo mueve a Dios, Dios ya no es inmutable. Entonces, tengamos en nuestra mente la imagen de una roca grande, de esas rocas que uno ve cuando va viajando, inmensas, o esas rocas que vemos, esas peñas que vemos en los ríos, sobre las cuales uno se sube y se lanza a pegarse un rico chapuzón. Una roca grande y pasan 10 años, 20 años y la roca está allí. 30 años la roca está allí. 100 años la roca está allí. Y uno dice, esta roca es inmutable, no ha cambiado. Bueno, Dios es así. Y uno se sienta encima de la roca no llora, no se queja, uno hace un asado encima de la roca y la roca no le sucede absolutamente nada y el río pasa sobre ella año tras año y la roca sigue allí intacta. Bueno, Dios es más inmutable que esa roca. Nada lo mueve. Y cuando Él se mueve es porque Él así lo ha querido, porque Él se lo ha propuesto en sí mismo. Voy a hacer esto. Pero porque Él quiere, no porque algo externo le influya en Él. Porque si Dios fuese influenciado por la miseria del hombre, entonces Dios salvaría a todos los hombres. Porque todos los hombres son miserables pecadores. Si Él viera la lepra del pecado en la humanidad, las consecuencias de ese cáncer sobre la vida de los hombres, y eso fuese lo que lo moviera a Él a misericordia, pues Él salvaría a todos los hombres, porque Él es Dios misericordioso. Pero su misericordia no es movida por agentes externos. Su misericordia procede de su propia voluntad soberana. De manera que Él tiene misericordia con quien Él quiere. Pero es que tú tienes que salvarlos a todos. Y vuelve el Señor y dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y si volvemos a decirlo mismo, Señor, pero es que tú tienes que salvarlos a todos, el Señor vuelve y nos dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A ver quién se cansa primero de repetir. Y le aseguro que primero se cansa el hombre. Tampoco es Cristo, podríamos tal vez decir entonces, bueno, pero entonces es Cristo el que motiva la misericordia de Dios, ¿cierto? Es decir, Cristo vino y vivió una vida santa durante 33 años y medio, no pecó, guardó la ley. Y el Señor, al ver la obra de Cristo, su ministerio terrenal, al ver la muerte de Jesús en la cruz, se mueve a misericordia hacia nosotros. No,
eso es poner el carro a alar el caballo. Es todo lo contrario. Es la misericordia de Dios la causa de que Cristo venga a la tierra, de que Cristo muera en una cruz y de que Cristo resucite al tercer día para salvar a un mundo pecador. La misericordia es la causa de la muerte de Jesús, no al revés. No, que es que como Jesús vivió una vida perfecta, Él compró misericordia. No, al contrario. Por misericordia, Dios envió a su Hijo al mundo. Y tenemos un texto tan conocido, ¿cierto? Como Juan 3:16, que si bien no utiliza la palabra misericordia de forma explícita, utiliza otro atributo de Dios que es relacionado con la misericordia, como lo es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, porque amó. No amó al mundo porque Cristo murió por ellos, todo lo contrario. Primero amó al pecador, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Dios primero tiene misericordia con su pueblo. Y esa misericordia es la que lo mueve a él a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es decir, la muerte de Cristo es la consecuencia de la misericordia. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y no al revés. Lucas 1:78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Allí cuando el Señor nace, surgen estas palabras del profeta, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y allí la aurora se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la base de la misericordia es el carácter de Dios. ¿Por qué Dios tiene misericordia? Porque Él es misericordioso, porque es su naturaleza. Y en segundo lugar, esta misericordia obra en el corazón del creyente por la obra de Jesucristo. Es decir, a quien Dios les tiende su misericordia, lo salva, lo hace una nueva criatura a través del Espíritu Santo. Esta persona ahora produce misericordia. Es como los enfermos. Uno se expone a una persona que está enferma. ¿Y qué pasa? Uno se enferma, se contagia. ¿Y qué hace uno ahora? Pues empieza a contagiar a las personas a su alrededor, ¿sí o no? Entonces pensemos, manteniendo las distancias y con todo el respeto, en la misericordia que deberíamos tener como un virus. Y nos es implantado el virus de la misericordia, y ahora ¿qué tenemos que nosotros hacer? Incubar ese virus de la misericordia y empezar a ¿qué? A contagiar, a tener misericordia hacia los demás. Yo sé que el ejemplo es pobre, pero nos sirve para ilustrar un poco la idea. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquel que recibe la misericordia y por definición no la merece, ¿sí? Ya dijimos, la misericordia no es meritoria, es soberana de Dios. Aquel que recibe misericordia, pues es misericordioso. Dice, como Dios también os perdonó, perdonaos unos a otros. Yo perdono porque Dios ya me perdonó. De manera que quien no perdona es porque no ha conocido el perdón de Dios. Yo no puedo perdonar lo que me hizo mi mamá. Yo no puedo perdonar lo que me hizo mi marido. Yo no puedo perdonar lo que me hicieron allí, lo que me hicieron allá. Entonces tú no conoces el perdón de Dios. Y lo vamos a ilustrar más adelante con una parábola del Señor que leímos en la introducción. Si tú no puedes perdonar, y hablo de perdonar de verdad, ¿no? No ese perdón de que cada vez que hay un problema lo sacamos, ¿cierto? De la base de datos. Mire, el día tal, a la hora tal, tú me hiciste tal cosa.
No, hablo del perdón que es como el perdón de Dios, que toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo del mar para no acordarse más de ellos. Y de la misma manera el creyente debe perdonar, no para ganar su salvación, sino porque así evidencia que ya es salvo. De ahí que la venganza no debe tener lugar en el corazón del creyente, ¿cierto? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, las evidencias de la misericordia. En primer lugar, ¿cuál era el primer punto? La base o el fundamento o el origen de la misericordia. Y hemos dicho que en Dios es su propio carácter y en el hombre es la obra que Dios ha hecho en él. Dios da misericordia para que ahora nosotros reproduzcamos esa misericordia y tengamos misericordia de los demás. Y ojo que por definición la misericordia no se tiene para con el que está bien conmigo. No, yo tengo misericordia hacia mis hijos, yo tengo misericordia hacia mi mujer. No, la misericordia se tiene hacia aquellos que nos hacen daño. Porque Dios no tuvo misericordia con gente buena. Dios tuvo misericordia con pecadores, aborrecedores de Dios. Y sigue teniéndola con nosotros. Segundo punto, las evidencias de la misericordia. Entonces el creyente expresa misericordia porque ya ha recibido misericordia. Ahora, si una persona dice ser creyente y no manifiesta misericordia, pues hay un gran problema allí. Hay un gran problema. Yo soy creyente, yo creo en Dios. ¿Has perdonado? ¿Tiene misericordia de los demás? No, es que a mí me cuesta, es que a mí la vida me ha tratado muy mal, a mí me han hecho mucho daño. Hay un problema muy grande. Y no quiero ser el dedo señalador, pero ese problema es muy seguramente que no has nacido de nuevo. Si no puedes tener misericordia hacia otra persona, es porque no has nacido de nuevo. Entonces vamos a ver dos puntos. En primer lugar, o A, ¿cierto? Dentro del punto número 2, el creyente verdadero expresa misericordia hacia sus hermanos, es decir, hacia la iglesia, hacia la comunidad de fe, hacia la familia de la fe, hacia sus hermanos en Cristo. Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Es un mandamiento de Dios, está en modo imperativo. Haced misericordia. Dios nos ordena a ser misericordiosos y piadosos con nuestros hermanos. Y esto se ve reflejado ¿dónde? En una parábola que leímos en la introducción, la parábola de los dos deudores, ¿cierto? En Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, que no la vamos a leer toda, pues por cuestión de tiempo y porque ya la leímos en la introducción, de manera que cada uno de ustedes debería tenerla allí en su mente, ¿sí? Por lo menos yo tengo aquí en el título de mi Biblia la parábola del perdón. La parábola del perdón, ¿cierto? Pero la llamamos la de los dos deudores, como la quieran llamar, ¿cierto? Lo que la parábola nos enseña es que había un hombre, bien, todo está en un contexto, aquí hay un contexto que tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 17, finalizando el capítulo 17, ¿sí? El Señor le revela o le anuncia una vez más a sus discípulos su futura muerte, anuncia su muerte. Y estos hombres comienzan a pelear entre ellos. En lugar de dolerse porque su maestro iba a morir, no sé si pensaban que era que Jesús les estaba contando un chiste o tomándoles el pelo. Comienzan a discutir entre ellos, bueno, ¿y quién es el mayor acá? A ver, ¿quién es el que manda? No, yo, Pedro, no, Judas el tesorero, no, Mateo, porque Mateo es el que va a escribir el primer evangelio. Y ahí discutían entre ellos, ¿no? Y entonces el Señor toma a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, el que no sea como un niño, este es el mayor, el que se hace como un niño. Y les advierte respecto a las ocasiones de hacer caer a uno de sus hermanos en la fe. Mejor les sería que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara a lo profundo del mar. Les narra una parábola de la oveja perdida. Les habla de cómo debe ser el trato al hermano que peca
y ahora les habla de la parábola del perdón. ¿Cuál es el contexto? Que hay personas en el pueblo de Dios que dicen ser creyentes, pero tienen esa ansia y deseo de poder y de sobresalir. Y recordemos, la semana pasada hablábamos que la misericordia es opuesta al orgullo. Una persona que sabe quién es delante de Dios no debería ser orgullosa. Se oponen, es decir, el cristianismo es la antítesis del orgullo humano. Cristiano y orgulloso son antónimos. Ahora bien, no estoy hablando de que tengamos que ser humildes y mansos a la perfección, porque eso solamente sucederá en aquel día cuando Cristo venga. Pero este lado de la eternidad, todos deberíamos estar luchando contra el pecado del orgullo y procurando la mansedumbre y la humildad, que nos lleva a ser misericordiosos. Entonces, lo que el Señor nos dice acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, es que una persona, miren, les voy a hacer aquí como un resumen, ¿cierto? Un tráiler, un spoiler. Un hombre debía muchísimo dinero al rey, 10.000 talentos. Un talento equivale a 6.000 denarios. Es decir, esta persona le debía al rey 60 millones de días de salario. Hagan la cuenta, ¿cuánto gano yo al día? ¿Cuánto gana cada uno? Multiplíquelo por 60 millones. Tenía que trabajar 60 millones de días solo para pagar la deuda, es decir, en 2 vidas. Es una deuda astronómica que nunca iba a pagar. Sin embargo, este hombre se acerca a Dios, bueno, el rey es Dios allí, ¿no? Se acerca al rey, no le dice que le perdone la deuda. Oído, es que no estamos hablando de un creyente. Algunos dicen, no, pero es que ese es el creyente, el carnal, que está en la iglesia, pero no. Es un hombre, no le dice al Señor que le perdone la deuda. Versículo 26 le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El hombre justificándose por sus obras. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Estamos hablando de un falso creyente. Un hombre que no se arrepintió. ¿Por qué este hombre reacciona así? Porque iban a tomar a su mujer y a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios tuvo misericordia, porque es que Dios no solamente tiene misericordia con sus hijos, sino con todo el mundo. No la misma misericordia. Hay una misericordia que es para salvación. Pero sí misericordia, el solo hecho de que haya personas vivas es una muestra de la misericordia de Dios, producto de la gracia común del Señor. El hecho de que haya aquí algunas personas que están oyendo este mensaje y que no se han convertido es misericordia. Dios está teniendo misericordia de ti, porque semana tras semana oyes el evangelio y no te conviertes, y Dios no te ha fulminado ni te ha destruido. Es misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia con muchas personas que incluso están en el seno de la iglesia y no se convierten a Jesucristo, pero como dice la carta a los Hebreos, participan de la iglesia, participan de los dones celestiales, participan de la obra del Espíritu Santo. Los poderes del siglo venidero están allí en el marco de la iglesia, se relacionan con los creyentes, crecen. Algunos dicen, yo crecí en el evangelio, pero nunca se han arrepentido. Y entonces cuando este hombre ve a su hermano, y este hombre solamente le debía 100 denarios, es decir, 3 meses de sueldo. 3 millones de pesos, por decirlo así. Dice que lo tomó del cuello y lo asfixiaba diciéndole, págame lo que me debes. Y cuando el rey se enteró, el rey no le dijo, claro, pues tú tienes que cobrar lo tuyo. Porque si tú cobras lo tuyo, me pagas más rápido. No, lo castigó y lo envió a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, nunca, hasta que pagara los 60 millones de días de salario.
Es decir, jamás. Lo envió a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque este hombre nunca experimentó la misericordia de Dios en su vida, nunca obró en él, fue objeto de la misericordia en el sentido en que Dios, allí el rey, le perdonó la deuda, usó de misericordia hacia él, pero un corazón no regenerado no puede manifestar la verdadera misericordia. Y este hombre terminó en la condenación. El mandamiento del Señor para nosotros es que si realmente estamos arrepentidos, pues yo me doy cuenta de que nada merezco. ¿Qué merece un creyente? Nada. Un creyente merece el infierno por su pecado. Yo merezco el infierno por mi pecado. Pero la Biblia dice que somos salvos, sí, porque otro hizo méritos para esa salvación. No fui yo. Otro vivió perfectamente. Otro murió en la cruz. Mi salvación me es imputada, no es lograda por mí mismo. De manera que si yo recibo el perdón, lo recibo exclusivamente por el amor, la misericordia y la gracia de Dios, nada más. Y si estoy arrepentido verdaderamente, yo me doy cuenta de mi condición delante de Dios. Me doy cuenta que si valgo algo es por Cristo, pero que la realidad es que yo no valgo nada. Y por lo tanto, si yo no valgo nada, no debería dolerme lo que me hicieran los demás. Si yo no valgo nada, si yo no soy nadie, ¿por qué me duele lo que los demás me hacen? ¿Por qué me ofendo? No debería ser así. Como ya hemos dicho, esta bienaventuranza se deriva de las anteriores. En primer lugar, soy pobre en espíritu. Me doy cuenta que ante mí no hay ninguna justicia. Me doy cuenta que soy deudor ante la justicia de Dios, que no valgo nada, que no puedo hacer nada solo. No solamente esto, lloro el pecado que hay en mí. Cuando yo me doy cuenta de mi pobreza espiritual, lloro mi pecado. Llego a la conclusión de que sin la obra del Espíritu Santo en mí, soy miserable. Aún siendo creyente, Pablo lo expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, ¿sabes por qué razón Dios no nos quitó el pecado? Dios nos saca del pecado, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Pero ¿sabes por qué razón Dios no nos quita el pecado? Es decir, podría haberlo hecho, ¿cierto? En un panorama hipotético donde existen las posibilidades, porque en el panorama de Dios no existen las posibilidades. Todo lo que Dios hace es lo perfecto. Pero si existieran las posibilidades, Dios podría habernos hecho perfectos. Ah, te arrepentiste, listo. Ya, eres como un ángel. Pero ¿saben por qué? Para que sigamos siendo conscientes de que nuestra salvación es por gracia. Sigamos siendo conscientes del el mal tan grande que Dios perdonó, que aún mora en nosotros. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si lo dijo Pablo, si Pablo dijo de sí mismo, miserable soy, entonces ¿dónde queda Boris? ¿Dónde queda Boris? ¿Dónde queda un hombre que no esté aquí porque el hermano me está ofendiendo? Anacleto. ¿Dónde queda Anacleto? Si Pablo expresó de sí mismo, soy miserable. Eso lleva al creyente a ser manso, humilde, porque sabe quién es él, sabe lo que vale. No anda por ahí como el padre Chucho diciendo, usted no sabe quién soy yo, porque lo paró un agente de tránsito, ¿no? Cometió una infracción, entonces el hombre salió y dijo, usted no sabe quién soy yo. No, el creyente no dice, usted no sabe quién soy yo. El creyente dice, yo sé quién soy yo, miserable. Y es manso, es humilde porque sabe lo que él vale, nada.
Y eso lo lleva ¿a qué? A tener un deseo y un hambre de agradar a Dios, de reivindicarse constantemente con Dios, no para ser salvo, sino porque ya experimentó la justicia de Dios y quiere seguir cada vez conformándose más al carácter y a la imagen de Jesucristo. ¿Acaso lo que viene después de esto no es inevitablemente que después de experimentar estas cosas mi actitud hacia los demás debería cambiar? Es sorprendente ver personas que alegan ser creyentes y siguen tratando a los demás igual. Eso es asombroso. Yo he conocido al Señor, yo soy salvo, ¿sí? ¿Y cómo eres con los demás? Y vemos creyentes arrogantes, creyentes prepotentes, creyentes que les cuesta relacionarse con los demás. Bueno, ¿y tú por qué no te relacionas con los demás? Es que soy tímido. No, eres arrogante. Tienes miedo de que los demás te lastimen, por eso no te acercas a los demás. Es que yo soy así. No, tú deberías ser como Cristo. Todos nosotros, no debemos mirarnos a nosotros mismos. Es que el problema es que nos miramos a nosotros mismos. No, yo soy así, a mí me enseñaron así. Es que yo vengo de una familia así. Es que yo soy santandereano, mano. Así somos los santandereanos. ¿Cierto? No, es que Dios no te está diciendo, estás bien. No, Dios te dice, debes ser como Jesucristo. Manso, humilde, hambriento de justicia, misericordioso. Es las personas que alegan que no se relacionan con los demás porque tienen, no es que yo soy así, yo soy tímido. En realidad lo que tienen es un orgullo tan grande porque ponen una pared, porque tienen miedo de ser lastimados, porque se aman demasiado a sí mismos y saben que si los lastiman, no van a ser capaces de perdonar. Entonces, a otro perro con ese hueso de que yo soy así, porque no me relaciono con mis hermanos porque es que yo soy muy tímido. No, quítate esa coraza de orgullo y humíllate delante de Dios, porque eso es pecado. Si bien es cierto, hay personas que por nuestra naturaleza tenemos diferentes temperamentos, las bienaventuranzas nos han enseñado que no se trata de una condición o disposición natural, es la obra de Dios. Nadie es manso de nacimiento, nadie es pobre en espíritu de nacimiento, nadie es hambriento y sediento de justicia de nacimiento y nadie es verdaderamente misericordioso de nacimiento, es la obra de Dios. De manera que si tú te opones a la obra de Dios, es decir, muestras en tu carácter rasgos opuestos a lo que las bienaventuranzas enseñan, es porque Dios no está haciendo nada en tu vida. Y deberíamos ser conscientes de eso. Deberíamos dejar a un lado eso de yo soy así y pensar más bien cómo debería ser yo, como Jesucristo lo demanda en sus bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios en Juan 13, versículos 34 y 35, esto es para los creyentes, verdaderos creyentes, no para todo el mundo o todos los que vienen a la iglesia, porque debemos ser claros, no todos los que están acá son creyentes. Así hayan algunos que alegan ser creyentes, en realidad sus frutos evidencian qué tan creyentes son. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Ámate a ti mismo. No, que os améis unos a otros, como me amó mi mamá. No es que a mí mi mamá me daba garrote, yo por eso así, yo amo así, porque te quiero, te aporreo, ¿cierto? No, que os améis unos a otros como yo os he amado. Uy, el estándar es alto, la vara es alta, pero Dios nunca nos demanda algo que Él no haya hecho. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su amor en nosotros. Primera carta de Juan. Él nos ha dado su amor para que nos amemos
unos a otros. Nos ha dado su misericordia para que tengamos misericordia unos por otros. Nos ha dado su perdón para que podamos perdonar a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis a vosotros mismos. Si tenéis el mejor carro, si no tenéis una casa, tenéis una casota. Si diezmáis todo el sueldo, y aparecéis en el registro de los diezmadores del mes. Si tenéis 10 títulos, si sabes mucho de teología, no. Si sales a evangelizar todos los días contratados, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el rasgo distintivo del creyente? El amor por su hermano, pero no es un amor según nuestra propia concepción humana. Es amar como Cristo me amó. Amar aunque yo sepa que esa persona no me lo va a devolver. Pero yo amo es al que sé que me lo va a devolver. Invito a cenar al que yo sé que me va a devolver a invitar. Le doy regalito de cumpleaños al que yo sé que cuando yo cumpla años me lo va a devolver y tal vez me da un regalo mejor. No. Si tienes amor los unos con los otros sin hacer distinción y sin importar quién sea, con tu hermano. Pero es que ese hermano, yo no lo paso, ámalo. Porque así el mundo sabrá que tú eres un verdadero creyente. Así lo hizo Jesús. Y amar no es estar diciendo, ay, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Como el marido que llega a la casa y le dice, amor, yo te amo, págate. No. Ay, yo te amo. No. La Biblia dice, no amemos en palabra. Amemos en verdad. Y el amor se ve. El amor se ve. Pero no dice que el pastor debe amar a la iglesia. Porque yo ya sé, yo me adelanto, ¿no? Ay, pero es que tanto que hay personas que dicen, es que ya se habla del amor y el pastor no me ha venido a visitar. Pero es que acá no dice el pastor solamente. Unos a otros. Y tampoco dice, espera que te amen. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando los demás te amen a ti. Porque hay personas que todo el tiempo están así, esperando que lo visiten, que le lleven, que le traigan, que le digan cosas bonitas, que los apapachen. No, tú tienes que amar al otro. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que amar al otro. ¿Tenaz, sí o no? ¿Tenaz? Y nos damos cuenta que el amar no es soplar y hacer botellas, como dicen por allí. Se necesita voluntad, constancia, esfuerzo para poder amar a una persona, porque no todos son fáciles de amar, o no todos somos fáciles de amar. En la iglesia, todos somos un problema en una u otra área. Y Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Pero en segundo lugar, ya hablamos de cómo el creyente expresa misericordia hacia sus hermanos. El creyente verdadero expresa misericordia hacia el mundo incrédulo. Santiago 1:27 dice, la religión pura es sin mácula, es decir, sin mancha. Mácula es mancha. Por eso se habla de la Inmaculada Concepción de María, porque ella nació sin manchas, ¿cierto? No tiene ni un lunar, ¿cierto? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, es decir, misericordia y santidad. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Misericordia y santidad. Ayudar al necesitado. Ahora yo voy a tener aquí también otra cuestión. Ay, hermano, pero es que
usted ha dicho que las iglesias no son una ONG para estar repartiendo mercados. Y es verdad, la iglesia no es una ONG. Pero tampoco, eso hace a un lado la responsabilidad que la iglesia tiene de ayudar a otras personas. Y adivinen cuál es la mayor necesidad de los incrédulos. ¿Una bolsa de clap o de mercado? No. El mayor problema del incrédulo es el pecado. La mayor necesidad del incrédulo es el pecado. Si bien es cierto, podemos aliviar la desdicha de una persona incrédula, la miseria de una persona incrédula, ayudándole a apaciguar sus males presentes, eso no va a tener peso en la eternidad. Pero si ayudamos, siendo instrumentos de Dios para que esa persona sea libre de su peor mal, que es el pecado, habremos hecho una gran obra. La mayor misericordia que un hombre puede tener hacia un incrédulo es compartirle a Cristo a través de su vida, a través de la predicación, a través de discipularlo, dedicar tiempo, esfuerzo, dinero para que una persona venga a Cristo. Porque discipular a un incrédulo no es fácil. A veces lo reciben a uno con mala cara, no están de buen genio, no tengo tiempo, hoy no puedo. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Perseverar, tener misericordia. Y cuando esa persona se porta mal con el que lo está discipulando, hacer uso de misericordia, verlo como lo que él una vez fue, un pecador que no quería nada con Dios. Pero el problema de no tener misericordia, no vivir en santidad dentro de la iglesia es un problema muy grave y es más grande que las herejías y que el mismo ateísmo. Los creyentes reformados nos preocupamos mucho por las herejías, por tener una doctrina correcta, es decir, una ortodoxia correcta, pero patinamos, al hacer énfasis demasiado en la ortodoxia, patinamos en la práctica o en la ortopraxia. Las herejías, hay que tener cuidado con interpretar correctamente este pasaje, como lo dice la Biblia, lo enseñaron los apóstoles, los padres de la iglesia, los puritanos, pero a la hora de llevar a la práctica esas cosas, la misericordia, a la hora de vivir en santidad, eso va a hacer que el mundo blasfeme el nombre de Jesucristo. Thomas Manton, puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: la religión no es adornada con ceremonias, sino con pureza y santidad. ¿Cómo adorno yo mi fe cristiana? Con mantenerme pegado en la iglesia. Ojo, que no es malo, porque es que algunos dicen, ay, sí, el hermano dijo que no era necesario ir a la iglesia, entonces nos vemos dentro de un mes. No, estoy hablando de que hay personas que hacen énfasis solo en lo externo. Voy a culto, doy la ofrenda, canto y chao el amigo. Y de santidad, nada que ver. La misericordia, nada que ver. No, la religión no es adornada con ceremonias, sino con pureza y santidad. ¿Quieres que tu religión, es decir, tu vida cristiana realmente tenga valor? Tienes que vivir en santidad. Tienes que procurar el bien. Tienes que tener hambre y sed de justicia. Y si todo esto es una realidad en el creyente, pues el creyente, o si es una realidad en mí, pues ya no veo a los hombres como los veía antes. Porque muchos, es el católico, el testigo, el mormón, el borracho, uy, guácala. ¿Y por qué has olvidado de dónde te sacó Dios a ti? No, yo era una buena persona, entonces no eres salvo, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si has olvidado de dónde te sacó Cristo, a tal punto de que ves a los pecadores, a los incrédulos, y no los ves como lo que realmente son, personas miserables, necesitadas de salvación, enfermos, muertos espiritualmente, que necesitan que Cristo les salve, así como tú alguna vez estuviste muerto en delitos y pecados, pues estás en un gran problema. Todos nosotros deberíamos verlos
no como hombres que nos desagradan, porque si a quien le gusta estar al lado de un borracho, de un drogadicto, de un resentido con Dios, de un ateo. Pero debemos verlos como personas a las cuales debemos compadecer, tener compasión de ellos, porque ellos son gobernados por el príncipe de este mundo, porque están donde yo estaba antes, y si no fuera por la misericordia de Dios, yo estaría aún con ellos. Es que los que estamos acá no estamos por ser mejores que los de afuera. Ay, yo doy gracias a Dios porque yo no soy como los demás. Ay, se me parece un amigo mío que se llama el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ay, gracias a Dios, yo sí vine a culto. En cambio afuera hay un poco de gente que... Y me acuerdo de mi amigo el fariseo. No solo veo lo que ellos son, sino y cómo actúan. Los veo como esclavos del infierno, como siervos de Satanás. Y eso hace que mi actitud hacia ellos cambie. Yo estuve allí. Si alguien no me hubiera predicado el evangelio a mí, si alguien no hubiera insistido en que yo viniera a Cristo, ¿dónde estaría yo? Si alguien no hubiera tenido misericordia de mí, ¿dónde estaría yo? ¿Cuántas veces rechazamos al que venía a predicarnos? O rechazamos a nuestros padres que nos hablaban de Cristo. Ay, otra vez usted. Ay, ya, párela, mamá, todo el día ahí con Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. O llega a tocar la puerta el cristiano. Y, uy, no, dígale que no estoy. Ay, no. No, le voy a cancelar. A ese le pasa a uno así, ¿no? Hermano, hoy no podemos. Misericordia. Misericordia. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. No lo vamos a leer porque ya lo leímos, ¿cierto? Yo les voy a hacer un spoiler de esta parábola del buen samaritano. Sí, resulta que Lucas 10 del 25 al 37, anótela. Había un hombre que venía de Jerusalén a Jericó y lo agarraron los ladrones. Ustedes entenderán que los ladrones hay en todos lados. Entonces lo agarraron, le dieron una paliza, le robaron lo que tenía y lo dejaron allí medio muerto. Y venía un sacerdote, mire, un sacerdote, la casta religiosa, y lo vio y dijo, la Biblia no dice que no tuvo misericordia, no tuvo compasión. Le pasó como a todos nosotros, ¿no? Que vemos al perrito enfermo en la calle y decimos, ay, qué pesar del perrito. Y alguien dice, venga, llévelo para... Ah, yo que me voy a encartar con el animal. Entonces lo vio allá y dijo, ay, qué pesar, qué leñera la que le dieron a este hombre. Leñera es una paliza, ¿no? Por si de pronto alguien no entiende. ¿Y qué leñera la que le dieron a este hombre? Ah, pero yo que me voy a encartar. Yo tengo que seguir mi camino, ando en lo mío. Y siguió derecho. Después un levita, el levita también. La tribu escogida por Dios para servirle. Oh, los levitas. ¿Qué pasó el levita? Lo vio allá de, uy, qué pesar, uy, cómo lo volvieron, hermano. Parece media de montañero, lo volvieron nada. Pero yo no me voy a encartar. Sigo mi camino, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Sí o no? Y resulta que pasó por allí un samaritano, un enemigo, porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. ¿Por qué razón? Como dice Diomedes, porque los samaritanos eran mestizos, no eran raza pura judía, eran israelitas que se habían mezclado con gentiles, ¿cierto? Y entonces los judíos les tenían aversión, rabia, tirria, bronca, los aborrecían porque no eran judíos puros, eran enemigos. Pero resulta que el samaritano lo ve y dice, uy, hermano, cómo lo volvieron. Pero el samaritano no solo sintió compasión, fue movido a misericordia, lo tomó, lo cargó sobre su asno, le curó las heridas él mismo, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, vamos a llevarlo allá
a donde los cubanos. Vamos a llevarlo al centro médico a que lo atiendan allá. No, este hombre él mismo le curó las heridas, lo llevó al hotel de paso, ¿cierto? O al hostal, aquí dice el mesón, y le dijo al hombre, lo tuvo allí, y al día siguiente le dijo, hazte cargo de él, aquí hay dinero, Tim, y si no alcanza, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Este hombre hizo misericordia, no se quedó solamente en la lástima, la compasión, hizo misericordia. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Jesús con nosotros? Dios no se quedó en el cielo viendo nuestra miseria. Envió a su Hijo unigénito. Yo me podría imaginar a los ángeles. La palabra de Dios dice que los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Dice más bien que el apóstol Pedro, que esas bendiciones que se derivan del Evangelio, los ángeles anhelan conocerlas, anhelan mirarlas. Los ángeles conocen la gracia de Dios porque fueron creados por gracia, sin merecerlo. Y están en un estado incondicional de santidad por gracia, pero no saben lo que es la misericordia porque ellos nunca han pecado contra Dios. No saben lo que es la misericordia, no saben lo que es la miseria. Y ellos ven la iglesia y están cautivados viendo el despliegue de misericordia de Dios hacia nosotros. Y nosotros, culto, uy no, qué pereza, mano, otra vez culto el domingo, ay. Y el Señor, misericordia, misericordia. Y Él no se quedó solamente en el cielo teniendo compasión de nosotros. Algún ángel pudo haber dicho, uy, qué miseria la de la humanidad, ¿no? ¿Cierto, Señor? Qué mundo tan pecador, tan miserable. Están en la inmunda. Pero Dios no se quedó allí. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Y como leíamos en la introducción, Lucas 23:34, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús no estaba en una hamaca, no estaba en una silla gamer, con toda la comodidad. No, estaba colgando de una cruz, clamando a Dios que perdonara a los hombres que lo habían clavado en la cruz. No saben lo que hacen. Y nosotros, más bien en ocasiones cuando nos ofenden, procuramos es venganza, ¿no? Pero verá, como dice la canción, déjala que suba que yo la agarro bajando. Eso que a mí no me gusta, pero a uno se le quedan tanto que suenan esas canciones en las busetas y en el transporte público que se le quedan a uno. Tranquilo que yo lo agarro, déjelo, espere y verá. Que el que ríe al último ríe mejor, espere y verá. Entonces le pegan a uno una patada jugando fútbol y espere y verá que yo ahorita le voy a hacer una ninja. Ah, me ofendió, yo también se la voy a hacer. Me puso los cuernos, yo también, espere y verá. A ver, para que le a ver quién. A saber lo que es bueno. Y el Señor no actuó así. Padre, perdónalo. Lo estaban matando al dador de la vida. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos lleva a nuestro tercer y último lugar. Aplicaciones. Si la misericordia no es una realidad para nosotros, leímos en la carta de Santiago, que somos una mancha para la iglesia. Él dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha es esta, misericordia y santidad. Y el que no manifiesta misericordia es una mácula, es una mancha para la iglesia. Hace que la obra de Cristo se vea mal. Pone mal el nombre de Jesucristo. Hay personas que van a las iglesias y son meros simpatizantes. Vienen el domingo y si te vi no me acuerdo. Y afuera en la calle dicen soy creyente. Mancha para la iglesia. No tienen misericordia con nadie. No se preocupan por su hermano. Dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la verdadera fe. ¿Qué pide Dios? Acá no dice que tienes que dar 1.000 millones. Acá no dice que tienes que pararte de cabeza, que tienes que ver muchas predicaciones por internet. Acá no dice que tienes que ser el hombre más rico del mundo ni tener la mejor casa. Acá dice, lo que Dios pide de ti es hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Porque el que es misericordioso vive humillado delante de Dios. Cuando la gracia obra en el corazón del creyente, está ahora manifiesta una inclinación hacia la justicia y la compasión. ¿Y saben qué? Esta es la verdadera razón por la cual ningún creyente debería faltar al culto de oración. ¿Saben por qué? Porque en el culto de oración es la reunión en la que yo tengo comunión con mis hermanos, conozco los problemas de mis hermanos, oro por sus necesidades, me preocupo por mis hermanos. El fulano está enfermo, vamos a orar por él. Y me voy para la casa y sigo orando por él, porque en la reunión de oración se dio a conocer que hay un hermano mío que está pasando por una situación y requiere de mi oración. Y no solamente eso, si yo puedo aliviar su carga de forma material, lo puedo hacer. Pero el que no tiene interés por conocer los sufrimientos y las necesidades del pueblo de Dios, que tienen poco la oración corporativa, que le importa un pepino venir al culto de oración, pues mucho menos le interesará hacer algo para aliviar las cargas de sus hermanos. Es un síntoma de enfermedad espiritual no asistir al culto de oración. Hermano, ¿es obligatorio? No es obligatorio. Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Yo no soy Dios. Pero quien no se interesa por orar por su hermano, por conocer la necesidad de su hermano, no puede decir que ama a su hermano. Mándeme las peticiones por WhatsApp. Ah, qué chévere. Bacanísimo. Yo mañana no vengo el otro domingo no voy a venir a predicar. Les mando la predicación por escrito, por WhatsApp y que alguien se pare aquí y la lea. ¿Sí o no? Bacanísimo. Y me quedo yo en la casa viendo la Serie A o la Liga o jugando videojuegos o descansando, que bastante falta que le hace a uno descansar. A veces ni siquiera orar, no se le está diciendo a los hermanos, ven y soluciona los problemas de tus hermanos, una oración. Cuando yo hablo con mis hermanos que están lejos, con pastores que están en otros lugares, me dicen, hermano, ore por mí. Ese es el mejor regalo que usted puede hacerme, ore por mí. Hermano, hemos estado orando por usted, gracias por interesarse por mí. Pero si tú no te interesas por tus hermanos, ¿qué cristiano eres? Dime, ¿qué clase de creyente eres? Que no te importa la vida de tus hermanos en la fe. Una persona que no le interesan los sufrimientos del pueblo de Dios no tiene compasión, no le interesan, prefiere, es más importante la novela, el partido de fútbol, conversar con el vecino, con la vecina, las redes sociales, son más importantes que los problemas de nuestros hermanos. Y una persona que no tiene compasión no puede ser creyente. No es creyente. No es creyente. Ahí se las dejo. No te interesan los problemas de la iglesia. No te interesa orar por tus hermanos. No tienes compasión. No eres creyente. Porque el verdadero creyente tiene misericordia hacia sus hermanos. Se interesa por las luchas, debilidades, sufrimientos de sus hermanos. Eso es hacer misericordia. Es el producto de la operación de la gracia de Dios, que cuando se realiza en nuestro corazón, experimentamos el perdón de Dios y eso nos hace misericordiosos. Si Dios me perdonó a mí, que soy un miserable pecador,
o que era un miserable pecador, ahora soy un pecador que ha sido perdonado. Si Dios con toda la maldad que había en mi corazón me perdonó, ¿cómo puedo yo ser indiferente al sufrimiento, al problema de mis hermanos o a la desdicha que hay en el mundo por causa del pecado? ¿Yo cómo puedo ser indiferente? Si sé que todo se lo debo a la misericordia, si sé que soy cristiano solo por la gracia de Dios, no debería haber orgullo en mí, no debería haber espíritu de venganza, no debería estar buscando tomar represalias ni albergar resentimiento en mi corazón hacia los demás. No debería insistir en defender mis derechos. Pero es que, ¿por qué me dice eso? ¿Acaso yo merezco respeto? El verdadero creyente no se defiende a sí mismo. El verdadero creyente defiende la causa de Dios. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de lo que merecemos cuando crucificó a su Hijo Jesucristo en una cruz. Misericordia. Miren la misericordia que tuvo Dios contigo y conmigo. Y Él demanda que tengamos esa misma calidad de misericordia con nuestros hermanos en la fe, con los incrédulos que están muriendo en pecado. Puedo decir, sé que he recibido perdón, por lo tanto, debo perdonar. Así que quiera Dios que en nuestra iglesia no hayan esas frases de, es que usted no sabe lo que Él me hizo. Bueno, no lo sé y puede que ni me importe. Lo cierto es que tienes que perdonarlo, porque Dios te perdonó. Y si Dios te perdonó, eres una nueva criatura. Y Dios te ha capacitado con su gracia para perdonar. Pero si no perdonas, entonces eres como ese hombre al cual le fue perdonada la deuda de 10,000 talentos y después fue a ahorcar a su prójimo porque le debía 100 denarios. No has experimentado la obra de Dios en tu vida. Pero gracias a Dios que muchos o algunos de los que estamos acá hemos experimentado lo que es el perdón de pecados y con luchas, con dificultad, entendemos que tenemos que ser misericordiosos. Y nos miramos a nosotros en el espejo de la palabra y decimos, miserable de mí. Yo sé que tengo que perdonar, yo sé que tengo que ser misericordioso, Señor, pero sé que no lo he sido, Dios, perdóname. Haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Haz de mí un misericordioso. Ese debería ser el clamor de todos nosotros. Examínate a ti mismo. Yo no te voy a preguntar qué clase de vida llevas, cómo te has portado, cuánto oras, cuánto dinero ofrendas. Te voy a preguntar una sola cosa. ¿Eres misericordioso como lo manda Dios? ¿Tienes compasión por tus hermanos aun cuando te ofenden? ¿Tienes compasión con los incrédulos aun cuando estos te hacen daño? ¿Entiendes que son víctimas del mundo, que son pecadores, esclavos de Satanás? Y antes de llenarte de motivos, oras por ellos para que Dios les salve. ¿Cómo te salvó a ti algún día? Porque tú y yo éramos lo mismo y peor. Y peor. Como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Y era Pablo. ¿Eres consciente de esto, querido hermano? Porque esta es la prueba de nuestra fe. La misericordia. Hacerle bien a alguien aún a pesar de que esa persona me haya hecho daño a mí. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es que el hermano se para allá y habla y todo eso es muy bonito. No, no es muy bonito. Es la palabra de Dios.
Es lo que Dios nos está mandando, es lo que Dios demanda del creyente, es lo que Dios espera de ti y de mí, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Ya lo dio todo, ya no hay más misericordia que mostrar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? Ya lo hizo todo. Y si Él lo ha hecho todo por ti, ahora tú tienes que demostrar que en realidad Él te ha salvado. Pero si tú no puedes, porque entiendes que no has sido objeto de la misericordia de Dios, es decir, Dios no ha obrado en tu corazón, Dios puede obrar en tu vida si te arrepientes de tus pecados. Si vienes a Jesucristo y reconoces tu pobreza espiritual. Señor, en mi vida hay resentimiento, yo no he perdonado, yo no he podido olvidar lo que me han hecho, estoy dañado por la amargura. Pero sé que tú me puedes perdonar. Perdóname, Señor, porque yo necesito perdonar. Perdóname porque yo te he ofendido a ti con mi orgullo, con mi amargura, con mi vanagloria, con mi grande autoestima. Necesito de ti, Señor, urgentemente. Y si vienes a Jesucristo, Él dice, al corazón contrito y humillado no despreciaré. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por este mensaje que nos has regalado en esta mañana que nos afecta a todos, Señor, en especial a mí. En ocasiones somos presa del orgullo que aún mora en nosotros y defendemos nuestros derechos y perdemos de vista el gran beneficio que hemos recibido de ti, Señor, misericordia. No nos enviaste al infierno, Padre Celestial, cuando éramos enemigos tuyos, sino que enviaste a Jesucristo para salvarnos. Gracias, amado Rey. Señor, santifica tu iglesia a través de estas palabras que brotan de la Escritura y seas tú dando arrepentimiento y fe a los corazones no arrepentidos, Señor, que te necesitan como algún día, Señor, yo también te necesitaba y aún te necesito, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.